Rusia no tiene planes de realizar ejercicios militares con Venezuela, declaró en una entrevista el director del Departamento de América Latina del Ministerio de Exteriores de Rusia, Alexander Chitinin. No se habla de ejercicios militares conjuntos. Respondió a la pregunta si los militares rusos tienen previsto tomar parte en las próximas maniobras venezolanas programadas para febrero. El diplomático ruso reiteró que la cooperación técnica militar con Venezuela se realiza conforme al acuerdo intergubernamental del 2001. Los especialistas militares rusos se encuentran en Venezuela para realizar obras de reparación y mantenimiento de los equipos militares suministrados antes. Para nosotros, el objetivo principal de la cooperación técnica militar con Venezuela es mantener su capacidad de defensa y capacitar a especialistas nacionales, subrayó. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el 8 de enero que las Fuerzas Armadas del país efectuarán sus primeros ejercicios militares del año el 15 a 16 de febrero. Los ejercicios militares venezolanos estarán enfocados en la defensa de las ciudades ante posibles agresiones de Estados Unidos y Colombia, según explicó el presidente Maduro. El mandatario venezolano recalcó que todo de los objetivos es prepararse para responder a las mafias implicadas en el contrabando de combustible hacia los países vecinos. La guerra relámpago contra Maduro fracasó. La oposición radical dirigida por Washington en su intento de formar en Venezuela un centro de poder para contrarrestar el gobierno legítimo de Nicolás Maduro. Ahora, un año después del inicio de la cooperación de la oposición radical dirigida por Washington con el fin de formar en Venezuela un centro de poder alternativo al gobierno legítimo con el entonces presidente del Parlamento, Juan Guaidó, a la cabeza, podemos constatar el fracaso de esa guerra relámpago, dijo Chitinin. En la opinión del diplomático ruso, Washington se da cuenta de ese fracaso. En este contexto, Chitinin constató cierto cambio de la retórica en la administración de Estados Unidos respecto a Venezuela. Al mismo tiempo, recordó que en su declaración del 9 de enero, el secretario de Estado, Mike Pompeo, confirmó de manera pública que Washington renuncia al uso de la fuerza y no descarta la posibilidad de negociaciones con el gobierno de Maduro. Son palabras correctas y sería bueno que se confirmen en la práctica. Sin embargo, de momento se ve lo contrario. El Comando Sur de Estados Unidos organizó ejercicios conjuntos con la Fuerza Armada de Colombia en su territorio, señaló. La crisis política de Venezuela se agravó en enero del año 2019, cuando el opositor Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino del país. Varios países occidentales liderados por Estados Unidos reconocen a Guaidó, mientras que China, Rusia, Turquía y otros estados continúan respaldando a Nicolás Maduro. Maduro acusó a Guaidó de coludirse con Estados Unidos para derrocar a su gobierno con el fin de controlar los vastos recursos naturales de Venezuela. El gobierno ruso criticó las sanciones que Estados Unidos impuso al diputado opositor venezolano Luis Parra y otros legisladores tras la renovación de la cúpula del Parlamento, de la que quedó fuera Juan Guaidó. Estados Unidos castigó a los parlamentarios opositores al gobierno venezolano por expresar su voluntad y votar conforme a sus convicciones, y no como los radicales y sus patrocinadores de Washington lo consideran correcto, dijo Chitinin. A mediados de enero, la Casa Blanca anunció restricciones contra 7 diputados venezolanos de la oposición, entre ellos Luis Parra, quien el 5 de enero anunció y asumió como presidente del Parlamento en sustitución de Juan Guaidó, cuestionado por presunta corrupción. Los estadounidenses tienen su propia interpretación de democracia, indicó Chitinin. El diplomático remarcó
que precisamente este comportamiento de Estados Unidos frustró las negociaciones del año pasado entre el gobierno venezolano y la oposición en el marco del proceso de Oslo y complicó la búsqueda de un compromiso para solucionar la crisis en el país latinoamericano. Estamos convencidos de que Venezuela y su pueblo requieren como nunca una solución pacífica, política y negociada del conflicto interno que deben consensuar los propios venezolanos mediante un diálogo inclusivo con el respeto a las leyes del país y a las de normas internacionales, puntualizó. La comunidad internacional debe apoyar precisamente este tipo de soluciones, subrayó Chitinin. El diplomático volvió a arremeter contra las restricciones de Washington a los venezolanos. La política de sanciones de Estados Unidos contra Venezuela y sus ciudadanos superó todos los límites concebibles de lo contraproducente y inhumano, enfatizó Chitinin. Rusia, remarcó, rechaza las sanciones unilaterales y legítimas contra Estados soberanos. Las restricciones impuestas sin la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU contradicen la Carta de esta organización internacional y obstaculizan el desarrollo democrático de los países, apostilló. Rusia anuncia enviar este año a Venezuela más de 5 millones de unidades de insulina. En el año 2020 está previsto transportar a Venezuela más de 5 millones de dosis de insulina, lo que abastecerá a más de 4.000 pacientes venezolanos que sufren diabetes, dijo Alexander Chitinin. Subrayó que Rusia otorga una gran importancia a los proyectos conjuntos humanitarios con Venezuela. Otro ejemplo es el suministro de vacunas contra la gripe. En septiembre pasado, en las negociaciones de los presidentes de Rusia y Venezuela, se acordó trasladar a Caracas 1,5 millones de dosis de vacuna hasta finales del año 2019, recordó el diplomático ruso, señalando que las vacunas contra este virus fueron entregadas hasta el 30 de diciembre. Entre el año 2020 y 2022 está previsto suministrar 3 millones de unidades anualmente, indicó. El gobierno ruso distinguió posibles planes para negociar una reestructuración de la deuda venezolana. No tenemos planes para una reestructuración de la deuda de Venezuela, dijo el responsable del Ministerio de Exteriores de Rusia. Diplomático indicó que Venezuela cumple con el calendario establecido de los pagos con el crédito otorgado en el año 2011. Todos los desembolsos se realizan oportunamente. En diciembre del año 2011, Rusia concedió un crédito de $4.000 millones a Venezuela para financiar la compra de equipos industriales, confirmó el diplomático. Según el viceministro ruso de Finanzas, Sergei Torchak, el país sudamericano debe desembolsar 2 tramos anuales en marzo y en septiembre. Diplomático ruso, preguntado con relación a las elecciones generales en Bolivia, declaró a Sputnik: las autoridades de Rusia para la fecha no hemos recibido invitación para que observadores rusos asistan a las elecciones en Bolivia, dijo. Bolivia está envuelta en una crisis política desde el pasado 10 de noviembre, cuando Evo Morales renunció a su cargo, presionado por la cúpula de las Fuerzas Armadas y la policía, y luego de varias semanas de protestas de grupos de la oposición por un presunto fraude electoral en los comicios del año 20 de octubre. Tras la renuncia de Morales y buena parte de la cúpula dirigencial, incluido el vicepresidente Álvaro García Linare, a la titular del Senado Adriana Salvatierra, la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores. Yanine Áñez Chávez reclamó que le corresponde a ella asumir provisionalmente la presidencia de Bolivia para convocar nuevas elecciones. Áñez anunció la semana pasada que se presentará como candidata
en las elecciones generales del 3 de mayo a la cabeza de un frente en que el socio mayor es su partido derecha demócrata. En la postulación de la presidenta parecería confirmarse la dispersión electoral de los partidos conservadores contrarios al movimiento al socialismo más de Morales, que tras superar un conflicto interno ratificó esta semana a su ex ministro de Economía, Luis Arce, como candidato presidencial y al ex canciller indígena David Choquehuanca para la vicepresidencia.